En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, radio escuchas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la nueva app de radio Agricultura. El señor Luis Fraile en los controles indica nuestras frecuencias a lo largo de Chile, por ejemplo, en Coyhaique somos 104.1, en Valparaíso 92.5, en San Fernando 99.1, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio también se ve en canal 182 en Sapin TV, canal 143 en GTD, también a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Han llegado hasta acá, hasta Providencia 1208, en el estudio número 2 de Radio Agricultura. No había estado antes con nosotros, así que la voy a presentar primero. Pamela Pizarro, una de las voceras de la campaña presidencial del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser. Muy bienvenida a Chile Público, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Preside además una fundación, ¿no? Sí, una mirada que vemos temas de derechos fundamentales enfocados a la familia, educación, derecho a la vida. ¿Había estado antes en Radio Agricultura? En directo al grano. En directo al grano, sí. Muy bien. Segunda vez entonces aquí con sí. nosotros ya, ahora. Yo diría que una cuarta. Ha venido a varias. Ya, muy bien. Bienvenida a Chile Público, sí. Y usted también, pues muchas veces aquí con nosotros, siempre muy bienvenido. Ignacio Bustos, coordinador de la campaña de Marco Antonio Enrique Somina. Muchas gracias, feliz de estar acá. Buenas noches a toda la gente que nos escucha, particularmente la región del Maule. Pamela, mucho gusto. También. Bien, listo y dispuesto. Quiero partir preguntando una cosa que a esta altura parece cotidiana, que es el robo del auto del candidato. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Fui protagonista y afectado también. Nada, estuvimos en una actividad el día martes de la noche en Providencia, en un bar. Es verdad que era una actividad política, era una entrevista en un bar con público muy bueno. ¿Esto así como de podcast? No era transmitido, se hacía una nota después, era en vivo en realidad. Eran 100 personas que sacaban un ticket, iban al bar, se tomaban una piscola, comían algo y escuchaban la entrevista, ¿no? Está bueno, ¿no? En 30 minutos se robaron el auto. Nosotros, un amigo que nos acompañaba, nosotros nos bajamos corriendo con Marco, entramos al bar, empezamos la charla, nuestro amigo se tenía que ir, entonces dejó el auto ahí a las 9 de la noche. A las 9:35 se estacionó otro auto en el espacio que ya estaba vacío y el auto no estaba. En menos de 35 minutos se robaron un auto con todas las seguridades que tienen los automóviles, ¿no? ¿Era un auto de alta gama? No, una Toyota, no de alta gama, una camioneta Toyota, una SUV. Y es impresionante, la verdad que, bueno, estuvimos con los funcionarios de seguridad municipal de la comuna de Providencia, que fueron muy gentiles con nosotros, al igual que los funcionarios de carabineros que recibieron el parte esa noche. Parece que fue como con algo de esto de que clonan ahora las llaves, algo así, ¿no? Seguramente fue algún dispositivo. Ellos nos explicaban, no hay información por parte del Ministerio Público aún, tampoco las cámaras nos pudieron indicar mucha información. Habían varias que estaban desactivadas en el sector, las cámaras privadas, ¿no? de los vecinos. Al parecer pero no habían cámaras en el sector. Públicas no habían. Sí. El sistema de rastreo municipal no detectó la salida del auto ese día en la noche. No había información tampoco de los pórticos de la autopista. Nada, son especialistas. ¿Qué vamos a hacer? Son especialistas de la delincuencia. Lamentablemente, algunos medios de comunicación, no todos, algunos medios de comunicación ponen los acentos donde no hay que ponerlo y en vez de atacar, ¿no es cierto?, este fenómeno, este flagelo que nos afecta a todas y a todos, en todas las comunas de este país. Así que, la verdad, lamentable. Providencia está, a mí me pasó en la casa de mi suegro, 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Acá en Providencia, sí. Entraron 4 encapuchados. No. ¿A la casa? A la casa. No. ¿Con un turbazo? Sí, un turbazo. Estaba justo mi marido que había ido a dejar un auto, le pegaron. Y también lo mismo, no hay cámaras.
No había cámaras tampoco para entrar a la Costanera Norte, o sea, no hay pruebas, ¿cachai? ¿Cómo perseguimos a los delincuentes? Sí. Es que están a la deriva. Es irrisorio porque fíjate que nosotros, por supuesto, averiguando después, nos decían, sí, hay pórticos en algunos lugares que pueden detectar la salida de los vehículos de la comuna, pero por supuesto que también hay puntos donde no hay pórtico y obviamente los delincuentes saben por dónde tienen que arrancar y por tanto las medidas de seguridad son siempre insuficientes. Así que nada, lamentar este robo que al igual que lo sufren todos los chilenos y chilenas en nuestro país. Yo sé que a veces uno en época de campaña ve, de repente quiere ver debajo del agua. Fue un robo común y silvestre, sí. o no sé, hay cosas extrañas. Mire, la verdad, nosotros hemos sido tan afectados por la realidad en más de 10 años. Hemos sido tan afectados por la realidad que las teorías conspiranoicas por lo general las dejamos de lado. Hasta que no tengamos pruebas de lo contrario, lo que tenemos es un robo por especialistas en esta materia. Y que son los mismos delincuentes que roban en La Pintana, en La Granja, en Providencia, en San Rafael, en cualquier lugar de este país. Y ahora nos tocó a nosotros, y seguramente hoy día o ayer le tocó a otros chilenos y a otros chilenas. Y ahí a nosotros nos importaría que la política se pusiera a disposición de enfrentar a la delincuencia y los medios de comunicación amarillistas, no todos. Los medios de comunicación amarillistas que quieren vender clics con una noticia, con un titular desvirtuando lo que realmente ocurrió, que se vayan al carajo. ¿Y se comunicó con usted alguna autoridad? Entiendo que el alcalde se comunicó con Marco. Sí. Finalmente, ¿cómo va la recolección de firmas? Nada, espectacular. La verdad que esa es la parte buena de esta historia. Vamos súper bien. Ese mismo día martes estábamos anunciando... Son 40.000, ¿no? Es nuestra meta. Legalmente son 36.000 para cerrar el número. Nosotros nos hemos propuesto llegar a 40.000. Tenemos hasta agosto para llegar a eso. Ya estamos en 9.000 patrocinios. Ese día martes estábamos en 8.000. Hoy día viernes estamos ya en 9.100, creo que me habían dicho. Así que vamos viento en popa. Tenemos... Ya estoy perdido, la verdad. 2 semanas. Menos de 2 semanas de campaña. Fíjese, este es un dato que por supuesto no todos comentan. A nosotros nos interesa mucho. Cuadruplicamos la velocidad de reunión de patrocinios que Harold Mike Nichols, que es el otro candidato independiente que ha juntado muchas firmas. Él empezó en abril, nosotros empezamos en mayo y ya, no sé si estamos por alcanzarlo prontamente, pero al menos la primera semana cuadruplicamos la velocidad. Lleva más de 9.000 entonces Harold. Sí, pero él empezó 5 semanas antes. Sí, pero me refiero que en términos numéricos lleva más también de... Entiendo que sí, porque para ver si va a llegar o no a la primera vuelta. Una semana atrás tenía 8.800. Mira, en 6 meses. Me ha llegado harto WhatsApp del bot que debe tener ahí Harold Mike Nichols pidiendo apoyo. Así es. A nosotros, perdóneme, nos puede patrocinar en patrocinante.cervel.cl. En la lupita busca Marco Enrique Sominami y en menos de 2 minutos con la clave única ya es parte del cambio. Es como 300, ¿no? Que uno podría patrocinar. Más de 400. Más de 400. Sí, pero con la lupita, si usted pone Marco Antonio, le parece. Le parece. Inconfundible. Pamela Pizarro, ¿cómo está la sensación dentro del Partido Nacional Libertario a propósito de esta elección de primera vuelta a las cuales ustedes se han propuesto llegar? Tomando en cuenta que lo que uno ha podido ir leyendo con el correr de las semanas pareciese ser que en algún momento esta estrella que ascendía, ¿no es cierto?, que era la candidatura de Johannes Kaiser, empezó una declinación y pareciera que quien ha logrado capitalizar aquella declinación de ustedes ha sido un primo hermano dentro de ese mundo, que es la candidatura de José Antonio Kast, que en la última CADEM la semana pasada además apareció ya empatando a Evelyn Matei. Mira, la verdad es que no nos preocupa mucho porque todavía no empieza la carrera presidencial. Nosotros somos un partido nuevo, estamos haciendo un trabajo territorial. Ayer estuvimos en Iquique con un éxito total. Yo no sé si pudieron ver redes sociales, pero la gente le gritaba a Johannes, necesitamos seguridad, no más inmigración ilegal. Entonces nosotros estamos como partido haciendo un trabajo de partido propiamente tal. Más allá de las encuestas como lo de Chile Vamos, que hacen un trabajo quizás más en el momento.
vamos cambiando opiniones, vamos cambiando, transando principios, como le pasó a Paulina Núñez, que habló de un socialismo democrático. Nosotros no, nosotros estamos armando equipo ahora, estamos haciendo trabajo territorial y estamos muy contentos con el apoyo que recibe en terreno Johannes Kaiser. Ya, pero me imagino que es imposible no estar mirando la encuesta. De hecho, él está ahí porque empezó a aparecer en la encuesta. O sea, a ver, las vemos, pero no es algo que nos ocupe hoy día. No, o sea, entendemos que hoy día Johannes Kaiser quizás pasa de ser esta cosa como nueva, novedosa, fenómeno, pero yo te diría que hoy día, por lo que estamos viendo en territorio, es una necesidad. O sea, la gente lo busca, lo quiere, lo apoya, cosa que yo no veo, por ejemplo, con candidatos como Evelyn Matei o como el propio José Antonio Kast. La posibilidad de terminar declinando esta candidatura es algo que siempre va a estar arriba de la mesa y se puede conversar, está descartado 100%, es una posibilidad latente hoy. Mira, Johannes Kaiser ha sido súper claro, él no se va a bajar, él ya lo dijo, lo ha dicho varias veces, yo creo que ya lo ha respondido más de 50 veces. Claro, pero él se debe al electorado. Pero si ese electorado ya no está con él, si la encuesta baja 5, baja 4, ya ojo, no que tiene tanto sentido. Somos el partido más grande de la derecha. Eso tenemos que tenerlo claro. Y otra cosa, otro elemento que yo te quiero, que quizás no mucha gente sabe, nosotros también estamos representando a un público que la derecha no ha podido llegar, que es el segmento C3. Por eso te digo, o sea, en temas de territorial, cuando nosotros vamos a una población, hablo de La Pintana, Renca, Recoleta, el apoyo es brutal, cosa que yo no veo en otros candidatos de Chile Vamos. Entonces hoy día no hay carrera presidencial, como te digo, nosotros somos un partido nuevo que además estamos cumpliendo requisitos que nos pide CERVEL. Tenemos este sábado las elecciones internas del Consejo Nacional, quien va a elegir a los próximos candidatos parlamentarios, tenemos elecciones de directiva, entonces nosotros hoy día estamos armando equipos, estamos trabajando en un proyecto político, que es lo que vamos a mostrar. Por eso la verdad es que claro, uno puede ver las encuestas, pero no nos preocupa por lo que yo te digo, hoy día en terreno. Lo cierto y objetivo es que Johannes Kaiser tiene gran apoyo en el norte de Chile, que históricamente han sido de izquierda, Antofagasta, Iquique. Ayer lo pudimos ver en Iquique. Ustedes están 100% preocupados de lo que es esta recolección de firmas, están mirando ya a la primera vuelta, pareciese ser que van a llegar, ¿no es cierto?, con cierta incluso holgura a esas 36.000 firmas. De hecho, entre ambos candidatos han habido dime y diretes, conatos, que no es mi intención además que aquí ocurra, por si acaso, no el estilo de este programa, que ocurra nuevamente. Pero inevitablemente en esa primera vuelta es probable que la competencia, más que con los amigos aquí de Johannes Kaiser, sea con un público similar al de Carolina Toá, sea con un público, si es que ella, ganase la primaria, o quien sea que gane la primaria del oficialismo. ¿Es el público a lo mejor más en disputa en esa primera vuelta? ¿A quién le van a hablar en esa primera vuelta? Nos ha ido muy bien en estos primeros 10 días de campaña de recolección de patrocinios para Marco Enrique Dominami en patrocinantes.cervel.cl. Pero no hay que cantar victoria. Puede ser un envión inicial, un buen impacto. Habla del buen recibimiento de la ciudadanía. Nosotros técnicamente no activamos nuestra campaña. Aún recién ayer se publicó una gráfica que un amigo nos donó. Entonces no hemos activado nuestra campaña. Pero esto se puede enfriar y hay que sacrificarse y nos quedan 12 semanas para cumplir los plazos y tenemos que darlo hasta el máximo de nuestro esfuerzo y energía hasta el último día. Dicho eso, ayer se publicó también una encuesta de la Universidad del Desarrollo, la UDD, el panel ciudadano. Fíjese, y ahí difiero de lo que usted plantea hoy y creo que lo hemos debatido en otra oportunidad. ¿Yo o Pamela? No, usted. Porque creo que nosotros, Marco Enrique Dominami disputa un electorado distinto al de Carolina Toá, que presuntamente todos la dan por ganadora de esta primaria, que yo no sé cuánta gente va a convocar. Creo que quienes votan por Carolina Toá hoy día
efectivamente van a asistir a una votación con voto voluntario. Perdón, solo para aportar a esa misma respuesta. Sí. Es que si no compite con el voto de Toa, ¿con quién compite? Porque entiendo que los otros candidatos que van a estar en primera vuelta es Johannes Kaiser, José Antonio Kast. No veo un votante de Johannes Kaiser, no veo a Pamela votando por Marco. Al dato que mata relato. Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi. Todo eso pareciese que son del centro para allá. Vamos a ver si Jimena Rincón se decide o no se decide. Por ahí a lo mejor algo podría. Vamos al dato que mata relato. Y no sé quién más, el profesor Artés. La encuesta Panel Ciudadano ayer dice, nos da 15 puntos en la sumatoria de votante obligado y voto voluntario. En voto voluntario nosotros marcamos 5%, en voto obligado marcamos 10%. Carolina Toá marca 4% en voto obligado. O sea, nosotros, la candidatura de Marco Enrique Dominami le habla directamente a un votante que seguramente no votó por Gabriel Boric y por ningún otro candidato, no fue a votar en la elección del 2021. Y ahí creemos nosotros que hay una posibilidad de ampliar nuestro espectro de votantes, porque nosotros siempre hemos tenido una cercanía con un votante popular en nuestro país. Marco ha tenido una cercanía histórica con el votante más popular, que por A, B o C motivo, muchas veces por sesgo socioeconómico, no se interesaba en la política. Y hoy día, cuando esos sectores son afectados fundamentalmente en 3 áreas, en la seguridad primero, porque lo que nos pasó a nosotros en Providencia pasa 500 veces más en La Pintana o en La Granja, en la salud y en la educación. No estamos preocupados de, hoy día fundamentalmente, de derechos con los que, por ejemplo, se comprometió el gobierno del presidente Boric y que tampoco cumplió. A los estudiantes que estaban endeudados con el CAE, a los estudiantes que estamos endeudados con el CAE. El presidente Boric nos prometió la condonación absoluta del crédito con aval del Estado, 11.000 millones de dólares. Yo no sé quién hizo ese presupuesto. Dicen algunos que fue entre Pardo y el otro, ¿cómo se llama? El de Economía. La cuestión es que ni por rebote... El más redujo fue el presidente Piñera. Claro. Entonces, no estamos preocupados de la minucia, de esas reivindicaciones que tal vez pasaron de moda. Hoy día tenemos que poner toda la energía para cambiar Chile, creemos, en esos 3 aspectos fundamentales. Volver a crecer en un 5%. ¿Se acuerda usted cuando crecíamos al 5% y nos sentíamos orgullosos de este país que crecía al 5%? Ahora nos contentamos cuando Marcel dice no, crecimos al 0,01%. Queremos volver a crecer al 5%. En segundo lugar, hay que ordenar Chile. Chile no puede seguir siendo el desorden, el despelote que tenemos. Ahí tal vez estamos de acuerdo, como eje principal. Oye, si no puede ser que uno salga a la calle en cualquier comuna, en Estación Central, en el Santiago Centro, en cualquier parte, y sea todo un despelote. En Independencia, que tengan las parrillas con los choripanes ahí arriba en la vereda, que no podáis pasar. Eso no es vida, pues, compadre. Una vecina en Estación Central, estábamos en una población un día, nos dice, acérquense para acá, nos hace entrar a la casa, en el living de su casa. Hediondo a fritura, porque afuera había una persona que tenía una parrilla con fritanga. Eso no puede ocurrir. Y por último, tenemos que recuperar la educación pública. Son 3 ejes. Las familias no logran movilidad social porque no, y tú lo sabes muy bien, no tienen acceso a educación de calidad y digna en las escuelas públicas de este país. Bueno, el día de ayer, todo el fin de semana, salió una noticia de que niños de sector vulnerable con promedio arriba de 6.5 cumplían todos los requisitos para la beca Presidenta de la República y no se la otorgaron. Y la respuesta fue, no tenemos plata. Hoy día hay varios diputados que oficiaron al Ministerio de Educación para que vayan a dar explicaciones, pero es lo que está pasando hoy día. O sea, gente que ha hecho todo un esfuerzo, porque yo fui profesora del DUOC. O sea, conozco un poco la realidad de las personas que no pueden pagar una universidad, y la verdad es que uno ve las familias cuando el abuelo, el tío te decía, ¿sabe qué? Yo me tuve que cambiar de comuna porque si no mi hijo se iba al narcotráfico. O sea, imagínate una persona de una población o de un lugar rural que se ha forzado, la familia, el niño, por tener promedio 6.5, que está con una motivación, que piensa que puede tener una oportunidad y quizás la única oportunidad para ser profesional y no solo él salir adelante, sino que sacar a toda su familia adelante, sí. Y que hoy día el gobierno le diga, lamentablemente cumples con todos los requisitos, pero no hay plata. Así es. Eso hay que cambiarlo, y eso lamentablemente es de una política pública que no viene solamente ahora. O sea, hoy día los colegios, tú mismo hablabas del tema de la educación, efectivamente nosotros tenemos que cambiar, y eso es lo que también nosotros estamos buscando en el próximo gobierno de Johannes Kaiser, cambiar el foco de la educación. El foco de la educación debe ir en la calidad. Hoy yo trabajo en el Congreso de forma externa y yo te puedo decir que todos los proyectos de ley
solo están preocupados por temas administrativos, en temas de educación o temas de salud mental. El tema de la educación de calidad no existe. No estoy diciendo que el tema de salud mental, convivencia, no sea importante, sí, es muy importante. Es muy bueno escuchar eso. Pero ojo, la educación de calidad tiene que existir. Y para eso es una de las propuestas que nosotros tenemos como gobierno, es la flexibilización del currículum nacional. Porque hoy día, lamentablemente, todo lo que entra y que finalmente se come a todo este tema de la calidad, que es la ideología de género, viene del currículum nacional, que no deja actuar en libertad a los colegios. Pausa comercial, amigo Lucho Fraile, para hacer un alto aquí en Chile Público. Volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Pamela Pizarro, ¿no es cierto?, una de las voceras del Partido Nacional Libertario y la campaña presidencial de Johannes Kaiser. También Ignacio Bustos, coordinador de la campaña de Marco Antonio Enríquez Ominami, hoy día en Chile Público. Uno de los temas que también los tocamos en el primer bloque y que asola, ¿no es cierto?, a los chilenos, tiene que ver con la seguridad. Y pareciera que para poder sacar esto adelante necesitamos a lo menos ciertos consensos. Qué bueno que estén aquí posiciones ideológicas y políticas bien disímiles y distantes, pese a que aquí también cerquita mío, buen clima aquí para conversar, pero en general esto no está traducido así en lo que es la contingencia política. ¿En qué temas creen ustedes que pueden converger en términos de seguridad para ayudar a resolver el problema y la crisis que viven hoy día los chilenos? ¿Qué cosas crees tú, Ignacio, crees tú, Pamela, que podemos converger, tener en común, mínimos comunes respecto de materia de seguridad? A ver, yo creo que en primer lugar, aceptar la realidad. Uno, cuando conversa, no sé, con amigos que están en el gobierno, gente cercana que puede estar en el gobierno en la pichanga el fin de semana, y uno dice, oye, pero si con la cuestión de la seguridad está jodida. No, te dicen. En realidad no es tan complejo. Oye, ¿cómo no va a ser complejo, compadre? Si está toda la gente... Por algo la gente tiene miedo. Y la gente probablemente que vive en barrios que no son tan afectados por la delincuencia, seguramente cree que es un espejismo producto de los matinales y qué sé yo. Pero cuando uno camina un poquito más por Chile y se da cuenta que la gente tiene miedo de ir a comprar el pan en la tarde, que cambió su rutina porque ya no van a ver a la tía que vive a 3 cuadras después de las 7 porque los pueden agarrar en la esquina, los pueden cogotear, les pueden robar el teléfono, porque la gente tiene miedo de salir a tomar la micro a las 6 de la mañana en el Padrero cuando está oscuro porque los pueden robar, asaltar a esa hora de la mañana cuando antes no ocurría. ¿Por qué la gente que vive tal vez en barrios más seguros no tiene miedo de un secuestro? No tiene miedo de la tortura como herramienta también del crimen organizado. No tiene miedo de la extorsión. Los comerciantes que habitan en comunas que están expuestos a la violencia hablan de extorsión. ¿Cómo se llamaba esta película? El gángster americano. ¿Se acuerdan de Denzel Washington? Cuando iba a cobrar la coima a los comerciantes. Eso pasa en nuestro país. Yo, cuando estoy en la región metropolitana, vivo en Santiago Centro. El señor de la esquina tiene una botillería. 2 veces ya lo han extorsionado para cobrarle por la seguridad. Porque si no paga la coima, la vacuna, como le dicen las bandas de crimen organizado que no son chilenas, le van a dañar el negocio. Entonces, tenemos una crisis de seguridad. Y primero creo que el primer paso, como dicen en las relaciones tóxicas, es aceptarlo. Es aceptar que Chile vive una ola criminológica distinta a la que teníamos hace 10 años atrás. Datos. En 10 años, los homicidios en Chile han aumentado. Hoy día tenemos promedio 6 homicidios cada 100.000 habitantes. La curva de Ecuador también cambió así en algún minuto. Pasó de 3, a 4, a 5, a 6, a 15, a 25 cada 100.000 habitantes. Cuando la situación ya es insostenible. Cuando secuestran un canal de televisión, ¿se acuerdan de eso que pasó el año pasado, antes pasado en Ecuador? Bueno, creo que el primer paso es
aceptar que Chile vive una ola criminal que nunca se vio. Y en segundo lugar, si usted revisa esa alza de los homicidios y lo contrapone con el gasto en relación al PIB, fíjese que ha disminuido el gasto público en relación al Producto Interno Bruto. Ese es el estado. No es que usted le diga, sí, no, el presidente Boric gastó más plata en seguridad. ¿Más plata según qué economía? ¿Según la economía de hace 10 años atrás o según la economía de hoy? Entonces tenemos que poner más plata. Tenemos que poner más plata en carabineros. Tenemos que poner más plata en prevención. Tenemos que evaluar en su mérito si las Fuerzas Armadas tienen que intervenir también en el control de la delincuencia. Yo no le digo, no están preparados para eso. No están preparados para ir a intervenir en una población. Se arma samba y canuta si entra un comando del ejército a una población. Pero como en Europa, tal vez sería bueno de repente que en el aeropuerto, en vez de tener carabineros, tuviéramos un par de patrullas militares. En el metro, donde muchas veces vemos a funcionarios carabineros, que tuvieron una patrulla militar. En París, con así unos fusiles de guerra. Y no son de metro 60 los militares. Son de metro 90, con así unos fusiles. Controlando el metro. Pero ustedes saben que no se meten si ven un robo. Si los militares ven un robo, aló, carabinero, hay un robo, vaya y detenga a esa persona. Todos vimos, creo, ahora en la parada del 21 de mayo a un funcionario del ejército sacando a uno que se metió en el desfile. Listo, se acabó. Si la izquierda tiene complejos con debatir eso, estamos perdidos. Nosotros al menos tenemos voluntad de tener esas discusiones también, porque comprendemos que el escenario del control del crimen organizado de hoy no es el de ayer. Con esto cierro. El control, por ejemplo, de los containers que llegan al puerto de San Antonio es ínfimo. A nosotros nos podrían meter todos los días un container con droga, un container con armas. Sí, la capacidad de aduana es mínima. Y uno se pregunta, ¿dónde ponemos la plata? ¿Dónde ponemos la plata? Hay que gastar un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto en seguridad, porque la seguridad es libertad. Y la libertad también es igualdad para nosotros. Yo sé que podemos tener una discusión larga y distinta, pero donde nos podemos unir, donde nos podemos poner de acuerdo, en el diagnóstico. Que buena parte de nuestra familia progresista, nuestros primos lejanos frente amplistas. Nuestros primos lejanos son ahora. Son primos lejanos, por supuesto. Oye, pero si no nos dejaron entrar a la fiesta de la abuela. La fiesta de la abuela, que era esta primaria, no nos dejaron entrar. Son primos lejanos, no nos quieren en esa familia. Pero nosotros sí representamos a una parte del país. Y vamos a competir. Y problema de ellos si les ganamos. Problema de ellos de no haber aceptado cuando nosotros quisimos competir. Si nos tuvieron miedo, bueno, que se la banquen. Pareciese que son posiciones razonables, ¿o no? Razonables, mira, yo la verdad es que no me hubiese imaginado que desde la izquierda hubiese escuchado esto. El tema es que el gobierno, yo te encuentro toda la razón de que hay que aceptar la realidad, pero también hay que aceptar que hay terrorismo. O sea, yo voy más allá. Aquí estamos con un crimen organizado. Un bombazo acá en Providencia, ¿no? Sí. 2 días. Y fue un grupo feminista anarquista que se lo adjudicó. Entonces ahí al final uno dice, ¿dónde está la voluntad política? Porque podemos decir muchas cosas, pero al final del día hay algo cierto. El crimen aumentó después del 18. Y por lo menos mi análisis de por qué aumenta después del 18, acá por lo menos en la región metropolitana, es porque se rompió una premisa universal, que era negociar con los terroristas. Cuando tú entregas la Constitución para la paz y esa paz nunca vuelve, es que tú perdiste la negociación. Y eso fue lo que pasó con los 2 procesos constitucionales fallidos que tuvimos acá en nuestro país. Ahora, el tema de la seguridad no es tan difícil. Lo que pasa es que no hay voluntad política. La Constitución política tiene herramientas, es cosa de que el presidente de la República tenga la voluntad y de entregarle ciertas garantías, por ejemplo, como lo dijo acá nuestro amigo Ignacio, es en el fondo poner en ciertos lugares a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no? Pero las Fuerzas Armadas no pueden estar sin garantías constitucionales. Cuestión que está en plena discusión, las reglas de uso de la fuerza. Está en plena discusión, pero en casos extremos, sí el presidente de la República puede hacer cosas, y eso está en la Constitución política. Entonces aquí lo que hay que hacer primero es tener voluntad de restablecer el Estado de Derecho. O
sea, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hablar en el Congreso Nacional, los políticos, sentarnos a la mesa. Yo concuerdo ahí que nos tenemos que sentar a la mesa, pero también aquí tenemos que reconocer que, por ejemplo, en la zona macrosur hay terrorismo, que en el norte hay crimen organizado. Yo soy de la región de Antofagasta y en Antofagasta aparecen por lo menos 3 cuerpos en el mes o más, quizás, en el centro de Santiago, porque no voy a hablar de lo que pasa en las tomas o en las poblaciones. Estoy hablando del centro de Santiago, donde hasta hace 10 años atrás todavía vivían las familias más tradicionales de Antofagasta en el centro. Hoy día uno no puede ir al centro. Pero ahí, yo insisto, la voluntad política... La chimba, también la tomas. Chimba, la Bonilla, todas estas cosas que están arriba, porque son poblaciones que están abajo, pero que en el fondo en los cerros se hicieron las tomas. Acá hay terrorismo, hay que aceptarlo, y también hay un crimen organizado. Y efectivamente, ahí concuerdo, las Fuerzas Armadas tienen que estar en ciertos lugares estratégicos, y si se tiene que... Hoy día están, por ejemplo, en la Araucanía. Que ha logrado cierto nivel de contención. De contención, pero sin garantías. Entonces... Uno cuando habla, por ejemplo, o entra a las comisiones de seguridad en el Congreso, las Fuerzas Armadas sí tienen un equipo de inteligencia y sí podrían hacer más, pero como no tienen garantía, no les pueden dar las garantías constitucionales o no quieren dárselas, al final los uniformados solo pueden hacer lo que les dicen. ¿Entiendes? Entonces es como que... Obviamente aquí hay un tema de tratados internacionales, derechos humanos, pero también aquí nosotros tenemos que velar por la seguridad de los ciudadanos chilenos. Y si esos tratados internacionales terminan siendo un obstáculo y se siguen muriendo guaguas por una bala loca o niños en un jardín infantil porque llegan terroristas a disparar en el colegio, la verdad es que ahí efectivamente tenemos que empezar a pensar qué es lo que estamos cuidando acá. Mi pequeña parcela de poder político o a las personas, al bien común. Para continuar en aunar... en aunar criterios. Que está papal usted hoy día. Sí, cierto sí, que sí. Sí. Estoy zen hoy día. Me gusta. Estoy zen hoy día. Compartimos también ese diagnóstico de que el crimen organizado llegó, está instalado, el que plantea Pamela, y también de que tenemos un problema serio respecto de terrorismo que no ha sido atacado con la energía suficiente. Sí y no. Chuta, no hay... Sí, no, yo creo que efectivamente... A ver, si las bandas de crimen organizado, reformulo, si las bandas de crimen organizado tienen estructura jerarquizada, tienen una estructura compartimentada, tienen poder de fuego mayor al de nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas de orden y de seguridad pública, e intimidan y generan pánico en la población, son organizaciones criminales terroristas. Sabemos todos que producto de la mala legislación que tenemos, al Tren de Aragua, por ejemplo, no podemos denominarlo como una organización terrorista porque las investigaciones serían eternas, complejas y probablemente terminarían todos en la calle. Por tanto, se les aplica la sanción, ¿no es cierto?, de la justicia regular y se investigan bajo otros cánones como organizaciones ilícitas, tráfico de droga y todos los delitos asociados que cometen. Por tanto, ese comportamiento o ese fenómeno lo podemos calificar de terrorista, a mi juicio sí. Políticamente, filosóficamente sí. Hemos tenido crimen organizado que presiona a los gobiernos en América Latina fuertemente, lo que ocurrió en su momento en Colombia, sí, lo que ocurrió en El Salvador. Hubo amenazas del Tren de Aragua o del clan de los gallegos. A los fiscales, a los jueces, en una audiencia, hubo amenazas a una comisaría. En Arica, sí. Eso es terrorismo. Es terrorismo. Mala pata, como dicen, que no se puede aplicar la ley antiterrorista. Tenemos que hacer cambio en la legislación para que a las bandas del crimen organizado las frenemos ahora y no cuando sea tarde, porque por algún motivo esas bandas de crimen organizado han llegado a nuestro país y se han ido migrando de otros países, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Brasil, y han llegado acá porque han encontrado un nicho de mercado que tiene, como se dice, ¿no es cierto?, en términos económicos, ventajas competitivas que otros países no tienen, y por algo llegan. Ahora, perdóneme, si usted me dice que la célula anarquista al peo que quiere poner a esos rápidamente, no son muchos los loquitos que andan poniendo bombas. No, creo que en eso sí tenemos que ser severos y tenemos que ser claros. Contra ellos todo el rigor y todo el peso de la ley, una buena ley antiterrorista. Pero creo que la preocupación mayor está hoy día en el crimen organizado,
en las bandas de narcotráfico, que no solamente venden droga, trafican personas, extorsionan, generan cambio en la dinámica comercial muchas veces de varias de nuestras comunas, ponen negocios que parecen lícitos para enjuagar el dinero, ¿no es cierto? Y yo tengo la sensación que poco a poco nos vamos a dar cuenta cómo esas bandas de crimen organizado terminan el ciclo completo. ¿Y sabe dónde termina eso? Financiando la política, teniendo políticos que trabajen para ello, teniendo jueces que trabajen para ello, como ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido, sí. Son pequeñas manzanitas en nuestro Poder Judicial. Pero fíjese que, se volvió habitual escuchar la noticia media perdida por ahí en un diario digital que dice: juez de no sé cuánto formalizado porque le pasaba información al clan de no sé cuánto. Eso no lo podemos permitir. Siempre se pone este ejemplo y tiene las miradas distintas que encabezan probablemente ustedes. Por ejemplo, el CECOT en El Salvador con el presidente Bukele, Pamela. Bueno, yo creo que Johannes ha tenido tanto apoyo y la gente espera un hombre de carácter como nuestro líder del Partido Nacional Libertario, porque lo asimila mucho lo que es Bukele. Si uno va a las poblaciones, por eso aquí yo también digo, hay que hacer terreno, hay que ir a las ciudades que tienen estos problemas de crimen organizado, terrorismo, y la gente pide a gritos que llegue un Bukele. Yo no tendría ningún problema, si fuera parte de un gobierno, a implementar y a pedirle ayuda al gobierno de El Salvador para que terminemos con todas estas bandas organizadas. O sea, hoy día en El Salvador prácticamente no hay violencia, no hay delincuencia, pero eso es un trabajo que se ha ido haciendo de a poco, y la verdad es que hoy día, como estábamos hablando acá, los crímenes no son como los que veíamos en los años 90. Aquí estamos hablando de que entran a las casas, violan a las mujeres, matan a las guaguas, llegan en un consultorio, empiezan a disparar las balas locas. El crimen está desatado, y por eso yo insisto, aquí tenemos que aceptar que tenemos un problema de seguridad grande. Y en ese sentido, efectivamente, concuerdo con Ignacio que hay que mejorar todo lo que es la legislación a través del Congreso Nacional, pero también tenemos que el próximo presidente tiene que tomar medidas más drásticas, porque si no esto se va a desbordar. Ya está desbordado en algunas regiones. Quizás aquí en Santiago, los que vivimos en Providencia, quizás en Lo Barnechea, en Las Condes, no los vemos tanto. Pero como te digo, en Cerro Navia, en La Pintana, en Renca, la gente tiene miedo, como bien decías tú, de salir a comprar el pan. A mí me tocó hacer una encuesta en Recoleta, por ejemplo, y la gente, lo que más me reclamaba con el tema de la inmigración era que les habían cambiado el estilo de vida. Entonces yo le decía, ¿en qué sentido? Me decía, porque uno siempre piensa, me cambiaron porque no le gusta quizás la música que escuchan. No, que en sus calles, que eran tranquilas, te estoy hablando de personas de la tercera edad, a las 3 de la mañana había un asado en la calle. La fritanga, pero y esa fritanga terminaba ¿en qué? En una pelea, y no era a puñetes como quizás nosotros estamos acostumbrados quizás ver en una fonda. No, esto terminaba con sable. Sí. Balazo. Entonces no podían salir, y esos son los cambios culturales que ha tenido la inmigración ilegal. Y ese tema, lamentablemente, es un tema que viene del progresismo hoy día. No voy a hablar de izquierda porque es un progresismo de izquierda y derecha, pero viene desde ahí. Nosotros el año 2018, 19, empezamos a estudiar todo lo que era la inmigración ilegal, y a mí gente de mi sector me decía, pero Pamela, ¿cómo vas a hablar así? No, que eso se puede ver como una xenofobia. Hoy día esas mismas personas me dicen, es que tenéis razón. Es que esto no era que yo tuviera razón, esto era un fenómeno que venía desde Europa. Esto era una cosa de ponerse a estudiar y entender cómo venía el modelo y en qué iba a terminar. Esto se sabía. No es algo nuevo o algo de Chile. Esto ha pasado, esto es un fenómeno mundial. Tú dices, Ignacio, la izquierda tiene que perder el complejo, ¿no es cierto?, con respecto a la seguridad. Que no es nada nuevo, ¿eh? Lo venimos diciendo hace 20 años. ¿El CECOT es perder el complejo? No, a ver, creo que fue a Franco Parisi. Porque sé por resultados, efectivamente, el problema de las maras en El Salvador
no sé si se terminó, pero fue disminuido drásticamente. Por otro lado, se pasaron a llevar un montón de convenios internacionales. Sí. Por otro lado, probablemente hay situaciones de vulneraciones de derechos dentro de esos lugares. Sí. Seguramente. La pregunta es si a las personas les preocupa o no resguardar los derechos humanos de las personas que están presas. Esa es la pregunta. Escuché al candidato Parisi esta semana decir que él no va a violar los derechos humanos, pero no le importan mucho. Como no son una prioridad el resguardo de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Ahí tenemos una línea roja. Con al menos el candidato Parisi, yo no he escuchado al señor Kaiser decir lo mismo. Primero, cuando nosotros tratamos de importar y hacer calco y copia de experiencias de otros países, a la izquierda no le fue muy bien copiando y calcando, o se acuerda que hubo mucho tiempo que se hablaba de la educación finlandesa, que íbamos a copiar el modelo finlandés y lo vamos a hacer acá, tal cual. Bueno, nos fue mal. Yo tengo la sensación que cuando nosotros referenciamos, porque yo entiendo que lo que ustedes hacen es referenciar para que la gente comprenda, ¿no? Una forma de hacer las cosas. La forma de hacer las cosas creo que tiene que ser diametralmente opuesta a cómo lo ha hecho al menos este gobierno. Estamos en Chile, hablemos de Chile. Carolina Toá fue ministra de Seguridad y Interior durante 3 años y medio. No digamos que el país cambió. No digamos que fue la superwoman que metió a todos los malos en la cárcel. No lo hizo. Esa es la candidata de la mayoría de la centroizquierda hoy día en nuestro país. Más de lo mismo, con recetas fracasadas, con una forma de hacer las cosas que no tiene resultados. El presidente de la República creo que tiene aptitudes para hacer un buen liderazgo en otros momentos. Nuestro país hoy día no está para liderazgos blandos. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Chile necesita un presidente con carácter. Chile necesita un presidente o una presidenta con fuerza, con energía, con convicción, con coherencia, con cicatrices, con historia, con capacidad de ordenar. Nosotros necesitamos un comandante en jefe. Acuérdense que el presidente también es el comandante en jefe. Necesitamos un comandante en jefe que se haga cargo. Está sorprendida, Pamela. Está sorprendida aquí. Es la Constitución. ¿Quién es el comandante en jefe? ¿Quién es el que manda al final del día? El régimen democrático. El presidente de la República. ¿Quién instruye a la Fuerza Armada al final del día? El presidente de la República. Si a la izquierda le incomoda eso, chutaleanse la Constitución. ¡Ah! Intentaron cambiarla, pero le fue mal. Una. La otra la ganó Kast. La primera tuvo mayoría una izquierda acomplejada, una izquierda que no entiende el país. En esa izquierda tuvo mayoría y fracasó. En la segunda, Kast tuvo absoluta mayoría y tampoco lo logró. No convenció al país. Bueno, ¿qué quiere ni decir Kast, eso? Ni el Frente Amplio. Que tenemos que encontrar otra alternativa que se preocupe de la salud, de volver a crecer al 5% y de poner al país en orden. Si no, necesitamos mucho más. Mira, yo te lo digo de forma más fácil. Lo que hoy día está buscando las personas es que la política vuelva a su rumbo, que es hacer política para el bien común. Ellos quieren mejor calidad de vida, vivir sin miedo, volver a tener ese país Chile donde nosotros salíamos a andar en bicicleta y a caminar en la noche y no pasaba nada. Eso hoy día no lo tenemos. Y yo insisto, algo que quizás no se habla mucho, pero esto también se agudizó con este pacto que se hizo de la nueva Constitución, por la paz y la nueva Constitución, sí, luego del 18. Yo creo que de ahí... Pacto que nosotros no suscribimos. Fuimos el único partido de izquierda, creo que en el Partido Comunista que no suscribimos ese pacto. Qué bueno saberlo. Cuando éramos partido. Porque efectivamente yo creo que ahí hay un antes y un después. Ahí la política chilena, con el presidente de la República, se rindieron a un golpe de Estado que quizás no fue fallido también, pero en definitiva fue un acto terrorista. Que el acuerdo por la paz y la Constitución fue un acto terrorista. No. Ellos, después del 18, que fue un acto terrorista, donde quemaron los metros, donde sí empezaron con revuelta ciudadana. Luego, la política, en vez de haber puesto un freno, lo que hace es entregar lo que estos grupos estaban pidiendo, porque no era ese millón de personas que salió a cantar la canción de los prisioneros, sino que era un grupo de políticos que quería cambiar la constitución política. Y por eso fallaron los dos procesos constitucionales. Tú te das cuenta que ahí el chileno común y corriente quería que efectivamente Chile mejorara en lo que estaba mal, pero no que cambiara y que se refundara.
Oye, cuando quieran les presto el programa para hacer un gran acuerdo nacional. Después, Sí. después de este capítulo, creo que este es el escenario preciso. Pamela Pizarro, una de las voceras de la candidatura de Johannes Kaiser, el coordinador también de la candidatura de Marco Antonio Enrique Sominami, Ignacio Busto. Gracias por estar hoy día ambos en Chile Público. Muchas Antes de gracias. patrocinante.cervel.cl por Marco Enrique Sominami. Nos vemos, chao. Chao Pamela, chao Ignacio, chao, gracias. chao. Municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Nos vamos, Lucho Fraile. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.